estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Parecía una película de ciencia ficción, sin embargo, estaba sucediendo en realidad. Los ataques del 11 de septiembre del año 2001 al pleno corazón financiero del mundo y a una de las ciudades más emblemáticas de los Estados Unidos de América hizo que el mundo entrase en una nueva etapa. Desde aquel día, un enemigo invisible nos rodeaba, el terrorismo yihadista, muy difícil de perseguir, y además aquella acción provocó varias guerras que han terminado hace muy poco, con la salida de las tropas norteamericanas de Afganistán. Y sobre lo que sucedió ese 11 de septiembre, hay diferentes conjeturas y hechos y datos que no están claros. Todavía, 20 años después, se sigue discutiendo sobre esto. ¿Queréis conocer los aspectos más polémicos que hay sobre el 11 de septiembre? ¿Qué enigmas hay todavía a día de hoy sobre lo que pasó aquel día? Pues no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. Cuando comenzamos a verlo, creo que todos pensábamos lo mismo. No teníamos claro si era una película de ciencia ficción o una broma macabra. El caso es que lo que veíamos a través de las pantallas de televisión no parecía real. El corazón financiero del mundo, el corazón de la nación más poderosa del planeta, estaba siendo atacado, con imágenes en directo para todo el mundo, ante el asombro de todos los ciudadanos de esta tierra. Y empezamos a ver imágenes tremendamente trágicas, imágenes, repito, que no parecían reales. Y los sonidos de aquel día, creo que merece la pena que volvamos a revivirlos, porque nos llevarán hasta lo que fuimos testigos hace 20 años. Así sonaba, por ejemplo, el impacto del segundo avión que chocó contra las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre del año 2001. Cuando vimos este segundo avión, lo que parecía un accidente pasó a convertirse, sí o sí, en un ataque terrorista. Y la cosa no quedó ahí. Personas que se lanzaban desde pisos a una altura tremenda y que preferían quitarse la vida así, lanzándose al vacío, antes que ser devorados por las llamas. Y si todo lo que veíamos nos parecía irreal, más fuerte fue aún y más sobrecogedor el momento en el que vimos cómo la primera torre colapsaba y aquel ruido sonaba así. Todavía lo recuerdo y me estremezco cuando lo escucho. Miles de toneladas de escombro colapsando en el suelo de Nueva York, en una ciudad hermosa,
en una ciudad cuyos millones de habitantes de repente estaban inmersos en su peor pesadilla. Y si pensábamos que las cosas estaban mal, se pusieron peor. Y así se escuchó el sonido de cuando colapsó la segunda torre. Un horror nunca imaginado se había hecho presente en el mundo. Ya no había grandes guerras como la Primera, la Segunda Guerra Mundial. De repente el enemigo era invisible y era capaz de golpear directamente al corazón de una de las naciones más poderosas del mundo. Ese enemigo invisible que de vez en cuando golpeaba se llamó y se llama terrorismo internacional, terrorismo yihadista. Una nueva etapa de terror en el planeta que por desgracia dura hasta nuestros días. 11 de septiembre del año 2001, el día en que todo cambió. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram, en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Lo primero que quiero decir, sirva este programa como homenaje a las 3.000 víctimas que tuvo este atentado. Un día infame para la humanidad, un día terrible para los Estados Unidos de América. Imágenes y sonidos que espero y le pido a Dios jamás se repitan. Ninguna nación del planeta, ningún ser humano merece ver un horror similar. Dicho esto, sobre lo que sucedió en el 11 de septiembre hay muchos claroscuros y muchas informaciones que no están claras. Y por eso se crearon en torno al 11S diferentes teorías que nos hablan de que no nos han contado toda la verdad, todo lo que hubo detrás de los atentados terroristas más importantes de la historia. Y sobre eso va el programa de hoy. Y como aquí somos una gran familia, la familia del misterio, ya hay un numeral en Twitter para que todos podáis opinar. Y ese numeral es Conspiración Caracol. Y ya os pregunto, ¿pensáis que hubo una gran conspiración detrás del 11S? ¿Pensáis que nos han ocultado datos? Vuestras opiniones a través del numeral Conspiración Caracol. Algunos de esos datos están, por ejemplo, en mi último libro, Conspiración, cómo nos manipulan las élites del mundo. Por cierto, hay un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra, que dirige aquí un servidor, que si os gustan estos temas os recomiendo porque hay muchos vídeos que tienen este tipo de contenido. Y, bueno, para mí el recuerdo de aquel día es algo que es muy triste, muy duro, luego lo voy a comentar con todo lujo de detalles cómo lo viví. Y esta noche tenemos para que nos ilustre sobre esto a una persona que ahora después voy a presentar, que básicamente es el autor en lengua castellana que más libros ha vendido sobre teorías de conspiración, el periodista Santiago Camacho, que luego le daremos paso en una entrevista que tenemos grabada con él. Y como siempre, Alejandro Bernal, amigo, compañero, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juanje, un saludo para usted, para Richie,
para todos los oyentes que nos escuchan aquí en Colombia, en Latinoamérica y en todo el mundo. Toda la gran familia del misterio, como siempre, conectados, reunidos en esta tertulia de los sábados en la noche. Y hoy, Juanje, definitivamente va a ser un periplo histórico por uno de los hechos que cambió para siempre los acontecimientos del siglo XXI, como lo fue el atentado a las Torres Gemelas. Una noche de periodismo puro y duro aquí en Noche de Misterio. Efectivamente, amigo, como vamos un poquito justitos de tiempo, vamos a arrancar ya con la entrevista que tenemos con Santiago Camacho. Y esta entrevista arranca así, de la siguiente forma. Bueno, pues aquí casi que a petición popular, porque no sé cuánta gente me ha pedido que entreviste a Santiago Camacho para Noche de Misterio aquí en Caracol Radio. Hay veces que he puesto algunos audios de él, pero con esto de la pandemia no era fácil conseguir estudio. Ya tenemos estudio, tenemos aquí a Santiago Camacho y como es la primera vez que te entrevisto para Noche de Misterio en Caracol Radio, Santiago Camacho. Santiago Camacho, ¿quién es usted y a qué se dedica y por qué tiene tantos seguidores y me insisten tanto en que estés en Noche de Misterio? Ahí tienes el micro entero para ti, Santiago. Caramba, pues ante todo, muchísimas gracias por traerme. Un saludo muy fuerte a toda la audiencia de Caracol Radio. Y bueno, pues soy periodista, he trabajado en estos temas del misterio, de las conspiraciones, de los servicios de inteligencia, el terrorismo, todo como ves, temas todos muy alegres. Pues llevo casi 30 años en esta historia y aquí en España pues he tenido el gusto de colaborar durante muchos años con Iker Jiménez en el programa Milenio 3, en Cuarto Milenio, con el doctor Jiménez del Oso antes de eso en la revista Enigmas y bueno, ahora mismo pues presento y dirijo mi propio podcast que se llama Días Extraños y que mal está decirlo, pero es uno de los más escuchados en español. O sea que más o menos algún seguidor tenemos por ahí, sí. No está mal decirlo. Siempre te quedas entre los 3 podcasts más escuchados de España y Latinoamérica. No sé en qué puesto estás, pero te aseguro que también estarás bastante alto. Yo recuerdo cuando conocí a Santi Camacho en una redacción en la revista Enigmas hace, Dios santo, pues más de 25 años seguro. Sí, 20 y pico años. Entonces yo recuerdo allí un tipo... Mucho. Sí, 20 y muchos años. Yo recuerdo un tipo allí en la revista y... No, este tío escribe de conspiraciones y tal, que era como una cosa muy novedosa en España y en el mundo hispano en general en aquella época, hace 20 y pico años, sí, a finales de los 90. Sí, entonces no tenía bigote. No. Entonces era más difícil tomarme en serio. El bigote siempre da un poco de presencia, de autoridad. Pero sí fuiste el primero, Santi. El primero que empezó, recuerdo un librito de color rojo que salió con la revista Enigma. Sí fuiste el primero en meterte a hablar de geopolítica y otra serie de temas desde el punto de vista del periodismo del misterio. Y además, aquí tengo en mi mano tu libro 20 grandes conspiraciones de la historia, que esto se vendió una cosa absurda en España y en América Latina. Se sigue vendiendo, cosa que en el fondo me sorprende porque es un libro que es como nuestra amistad, tiene también ya 20 años y ese libro es del 2001 y no he tenido tiempo, y tengo muy poca vergüenza, pero no he tenido tiempo de darle un lavado de cara que se merece y una actualización, que es uno de los proyectos que tengo en mente. Pero aún así el libro sigue funcionando muy bien y fue un gran éxito no solo en España sino en Argentina. De hecho en Argentina se vendió más que en España. O sea, curiosísimamente, wow. En Argentina, en la lista del diario Clarín, que es la lista de los más vendidos en Argentina, estuvo 6 meses sin caerse de ese ranking. Pero bueno, eso es la ventaja que tiene hablar este idioma, que somos 500 millones de personas, más de 500 millones de personas. Por ejemplo, a título de curiosidad, este programa digital se oye más en Estados Unidos que en Colombia. Para ser exacto, Estados Unidos, Colombia, Argentina y el cuarto lugar es México. Entonces, bueno, pues creo que es la magia de hablar este idioma. Y tú efectivamente fuiste el primero en hacer este tipo de cosas
Y bueno, pues yo feliz de ser tu amigo. Tengo el libro firmado aquí, el de 20 grandes conspiraciones de la historia. De vez en cuando ha aparecido en Dex, se lo digo también a toda la gente. Y Alejandro también. Y Alejandro también ha estado en Dex, se lo digo a la gente que, pues, para que todos los que les guste el podcast, les recomendadísimo Dex. Bueno, vamos a empezar a meternos en materia. Y básicamente lo siguiente, me acuerdo que, o creo que todos nos acordamos qué estábamos haciendo el 11 de septiembre del año 2001, cuando de repente algo que nos parecía ciencia ficción se convirtió en realidad. Por cierto, también está ahí Alejandro Bernal, cuando quiera que intervenga. Santi Camacho, ¿qué estabas haciendo el día 11 de septiembre del año 2001 a esa hora de? Empezaba mi viaje de luna de miel. Completamente en serio. Acababa de llegar, me había casado el 7 de septiembre y acababa de llegar a Tenerife, donde tengo familia. Y bueno, pues ahí va, mi mujer Antonia no conocía las Islas Canarias, y decidimos que era un sitio muy bonito pues para pasar allí la luna de miel. Y acabábamos de aterrizar pues unas horas antes, la noche anterior, y había quedado en la plaza de un pueblo del sur de Tenerife que se llama Los Cristianos. Había quedado allí para comer pues con la familia que tengo allí. Y estaba esperando en la placita, que tiene, pues es donde está la iglesia y es la típica plaza mayor de pueblo. Y de repente me suena el celular y es un mensaje del que yo entonces trabajaba en la revista Enigmas con el doctor Jiménez del Oso, y me escribe Arturo Valoria, que era uno de los redactores de la revista. Y me dice, y sale un SMS, que era lo que se llevaba entonces, no había WhatsApp ni nada de esto. Dice, un avión se ha estrellado contra las Torres Gemelas. Y yo recuerdo que digo, ¿estás tonto? ¿Qué broma es esta? No es broma. Digo, bueno, pues oye, pues menuda catástrofe, vale, ya lo veré. Y al rato vuelve a aparecer otro mensaje, ahora se ha estrellado otro. Y dije, Dios mío, algo ha sucedido aquí. Y entonces, pues nada, nos fuimos todos, se suspendió la comida, nos fuimos todos a localizar una televisión, y toda la tarde allí sentaditos. Recuerdo al volver al hotel, que es era el típico resort grande que tenía pues un montón en la fachada tenía un montón de banderas de los diferentes países, y al regresar al hotel estaban todas las banderas a media asta. Y lo tengo hasta fotografiado, y la sensación de alegría, a fin de cuentas, pues es una zona de vacaciones, es una zona llena de resorts, de hoteles, con playas muy bonitas. La conozco bien. Pues esa sensación de vacaciones, esa sensación de relax se había perdido por completo. Y había una nube negra que flotaba sobre todo, literal, o sea, se había hasta nublado el día. Me acuerdo perfectamente, es una cosa muy insólita en Tenerife. Tenerife es una zona tropical en la que la lluvia es un fenómeno muy raro. Pues había una nube negra literal sobre la isla, y también recuerdo que compré un transistor en una tienda de estas de los hindúes que hay por allí. Compré un transistor para seguir las noticias durante toda la noche, porque esto de los portátiles con Wi-Fi y todas estas cosas tampoco existía. O sea, si querías estar informado tenías que comprarte una radio o estar pendiente de la televisión del hotel, que yo hacía las dos cosas. Y también recuerdo un detalle que yo no lo había pedido porque estaba de vacaciones, pero esa mañana, la mañana siguiente, al despertarme, tenía la prensa en la puerta. Todos teníamos los periódicos en la puerta. También la dirección del hotel había considerado que era un día especial y había repartido la prensa entre todos los huéspedes.
No, es que de repente, yo para mí fue el día en que el mundo cambió, ¿vale? Y ahora os comentaré, yo ese día para mí lo recordaré toda la vida y bueno, lo cuento rápidamente y luego Alejandro Bernal que nos cuente cómo vivió ese día. Yo ese día, por una casualidad de la vida y por el trabajo que tenía en aquel momento, estaba con un señor que pertenece a una de las familias más ricas de España, ¿vale? No voy a decir el nombre porque no me parece correcto. Estaba jugando a los videojuegos, en concreto un videojuego que se llama Soul Calibur, para ser exacto. Ahí estamos. Y entonces estaba jugando al Soul Calibur con este señor, un empresario, sobre todo su papá es muy conocido, es dueño tiene un porcentaje en uno de los bancos más importantes del país, no voy a decir tampoco el nombre, y le sonó el teléfono. En aquel tiempo no había WhatsApp ni nada de esto, le sonó el teléfono y le dijeron: se ha estrellado un avión contra una de las Torres Gemelas. Y, bueno, pues será algún chalao que iba en alguna avioneta o algo, cualquier cosa, y seguimos jugando al Soul Calibur. Y pasó un rato y le sonó el teléfono por segunda vez. Se ha estrellado un segundo avión en las Torres Gemelas. Y ahí sí que soltamos el Soul Calibur y me dijo: oye, Juanje, búscame una tele como sea. Busqué por las oficinas una tele, la saqué hasta la parte de oficina donde tenía yo en aquel tiempo mi trabajo, en la calle Jacome Trezo, en Madrid, y puse la tele. Empezó a llegar gente porque era la hora de retomar el trabajo. Nadie retomó el trabajo, obviamente, y allí estuvimos delante de la tele como si estuviéramos viendo una película de ciencia ficción hasta, y esto me acordaré toda mi vida, el momento en el que la primera torre colapsa. Cuando la primera torre colapsa y cae, este señor, y yo me quedé alucinado de decir: jolín, el que es de negocios es de negocios, se levantó, se puso la chaqueta, la americana, y dijo: va a haber guerra, me voy a comprar petróleo, porque va a subir el precio. Y se fue. Yo me quedé como de: ahí va, qué tío más listo. O sea, no es Nostradamus, pero va a haber guerra y él va a hacer dinero, pues ya está, pues muy bien. Y entonces yo me quedé con aquello de, bueno, pues en ciertos momentos así, gente que también ve. Aquel día me llevé una lección de este gran empresario. En el mundo iba a haber guerra, no por su culpa. Y si podía hacer plata, pues fue y la hizo. Y fue y compró petróleo y le salió bien la jugada. Obviamente el precio del petróleo subió porque poco después arrancó una guerra que los coletazos han durado 20 años y ha llegado hasta hace 2 días, que es la guerra de Afganistán. Bueno, señores, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Conspiración Caracol, que luego vamos a leerlos. No vayáis de ahí porque viene el boletín deportivo, pero ya mismo sigue Noche de Misterio. Ya regresa Noche de Misterio. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, y como vamos de tiempo un poco justitos por la entrevista que tenemos con Santi Camacho, vamos a darle paso al segundo corte de esta entrevista. Richie, por favor. ¿Cómo se hace la plata? Y Alejandro Bernal, ¿qué estaba haciendo el día, el 11S? Bueno, Juanje, antes de responder, un saludo para Santi. No los veíamos desde hace meses. Hoy me toca aquí entre monstruos, 2 grandes referentes del periodismo de misterio en nuestra monstruos por su capacidad, señores. Pero bueno, contestando a tu pregunta, Juanje, en mi caso fue muy curioso porque yo estaba, bueno, les cuento, me levanté ese día, tenía que ir a estudiar, prendí, mi rutina normal era prender el televisor, ver las noticias, cuando de repente primera información: accidente, avión se estrella en las Torres Gemelas en Nueva York, el cubrimiento en tiempo real. Y lo más curioso es que en ese momento dije, bueno, me voy a ir a la cocina, me voy a traer el desayuno, a seguir viendo la noticia. Cuando regreso de la cocina, más o menos me demoré 2-3 minutos, regreso al televisor y de repente: atentado terrorista, segundo avión se estrella contra el World Trade Center, amenaza de guerra, o sea, pero en cuestión de minutos. Y yo,
¿qué pasó? Cambio a otro canal y mostraban gente celebrando en Medio Oriente, que fue como parte de la forma en la que se mostró la noticia aquí en América Latina. Por eso se los quiero como describir de manera tan vívida. Entonces, claro, cuando yo vi todo eso, yo mi primera reflexión fue, pues si esto es verdad, porque yo no me lo podía creer, a pesar de estar viendo esto, dije, esto es peor que Pearl Harbor, y se va a armar, una confrontación bastante grande, así que así fue como yo lo viví. Oye, pero fíjate qué dato tan interesante, y a ver qué opina Santiago Camacho. La celebración que hubo en lugares de Palestina o en otros países árabes y tal, en España es algo que apenas se dio, que apenas se emitió, pero sí es cierto que hubo mucha gente en el mundo árabe que se alegró, digamos, de esta barbaridad. Creo que fue una alegría absurda desde mi punto de vista por ese odio que se tiene en los Estados Unidos en muchos países árabes, y esa deriva desde mi punto de vista y esa locura, que es algo que ahora en el mundo árabe ha hecho que haya un cambio brutal, acabó ese odio por lo occidental y tal, y por esa supuesta discriminación occidental hacia lo árabe, acabó con el nacimiento del Estado Islámico. Y esa vuelta a la Edad Media sí ha dolido mucho en el mundo árabe, porque de repente el Islam dio una imagen de barbarie que ni Al-Qaeda ni absolutamente ningún movimiento integrista o terrorista había dado. Eso sí les ha dolido y mucho. No sé qué opina Santiago Camacho sobre todo esto. Vamos a ver, en aquella época lo más terrible que había sucedido, aparte de algunos pequeños atentados de Al-Qaeda, el más tremendo fue contra un destructor norteamericano, el USS Cole. Pues aparte de eso, la imagen que tenía el mundo de lo que era el radicalismo islámico eran los talibanes. Los talibanes tampoco, pues oye, todo el mundo estaba un poco escandalizado pues con las lapidaciones, con los castigos corporales, con la destrucción de los budas de Bamiyan, que fue una cosa muy publicitada, pero efectivamente se veía como un fenómeno marginal, como un fenómeno del que no había que temer en Occidente. Claro, esto, el 11S fue el despertar de ese sueño. O sea, pensemos que sobre todo para Estados Unidos terminaba una época muy dulce, terminaba toda una década que habían sido los 90 en la que Estados Unidos tenía una sensación de hegemonía mundial. Es decir, había caído la Unión Soviética, no había nadie enfrente, no había ninguna potencia que le pudiese disputar el liderazgo de la comunidad internacional, y había cierta sensación de impunidad, de invulnerabilidad, de ser intocables, y eso se acabó en una mañana, en una sola mañana. Y efectivamente, pues durante esa década de los 90 Estados Unidos se hizo muchos enemigos en el mundo islámico, sobre todo y especialmente por una única cosa: el apoyo a Israel. Sí. Es decir, no había otro factor, no había una cuestión. A nadie le dolía especialmente, por ejemplo, que Estados Unidos se hubiese metido con Saddam Hussein en la primera guerra del Golfo. De hecho, todo lo contrario, desde uno de los países donde el islamismo se vivía de una forma más intensa, que era Irán, pues aquello les pareció muy bien. Dice, pues oye, a fin de cuentas Irán e Irak tenían una enemistad muy fuerte con una de las mayores guerras que se ha vivido en esa zona, una guerra de una intensidad y de una ferocidad tremenda, la guerra entre esos dos países. Entonces, claro, de repente, efectivamente, las agencias de noticias vieron en estas celebraciones, que sobre todo se vieron en Palestina, las cosas como son. Sí. Es decir, no fue una cosa, no en las calles del Cairo nadie bailaba por estas historias, ni en las calles de Riad, ni de ninguna capital de los Emiratos Árabes. O sea, estaba muy localizado en el conflicto palestino-israelí. Pues eran unas imágenes llamativas y salieron, pero nadie, ni los que danzaban, ni los que brindaban, ni los que lloraban,
tenían en aquel momento la menor idea de lo que estaba a punto de comenzar. No solamente por las guerras, no solamente por la invasión de Afganistán, por la invasión de Irak, no, es que cambió el mundo para siempre. O sea, cambiaron 1000 cosas, 1000 pequeños detalles de la vida de todos nosotros. Sí, yo pienso además que fue un mensaje en el sentido de decir, hay que tener mucho cuidado con las cosas que hacemos, porque pueden tener un efecto que es indeseado o completamente contrario a nuestra intención. Me explico. El comienzo de Al Qaeda hay que situarlo en la ciudad pakistaní de Peshawar, gracias a que los norteamericanos crean una cosa que se llamó la Operación Ciclón. Lo he comentado aquí alguna vez en el programa de radio, creo, pero muy por encima. Lo pueden leer también en mi último libro, Conspiración, en el sentido en que cuando la Unión Soviética interviene en Afganistán y hay un grupo que se llaman los mujahidines, y estos mujahidines son apoyados por Estados Unidos, y hasta Rambo 3 se fue a ayudar a los mujahidines, y una buena parte de esos mujahidines eran los talibanes. En esa tropa que se crea en la ciudad de Peshawar, donde se calcula que hay algo más de 50.000 personas, no se sabe la cifra exacta, de un montón de nacionalidades, uno de estos mujahidines es el señor Osama Bin Laden. Y después de la intervención en Afganistán y que al siguiente segundo de que llegan a Kabul, los mujahidines ya se pelean entre sí y que se crea la Alianza del Norte en un conflicto que es tribal, donde están los tayikos, los hazaras y diferentes grupos étnicos, y al sur los pastunes, que la palabra talibán significa estudiante en lengua pastún. Bueno, pues hay un señor que es muy amigo de los pastunes y es muy amigo sobre todo del jefe de todos estos mujahidines pastunes, que era el Mullah Omar, y este señor es Osama Bin Laden, que se hace Al Qaeda en árabe, significa una base de datos con personas que están muy metidas en la causa islámica, y que todo esto lo financió el tío Sam. Es que es una locura. Es que además fue una de esas... La Guerra Fría en general trajo muchas cosas por la propia dinámica de bloques absolutamente contrarias al sentido común. Es decir, nosotros que vivíamos en el bloque occidental y vivíamos bajo la influencia de la propaganda estadounidense, luego los que vivían en el otro bloque vivían bajo la influencia de la propaganda soviética, pero a nadie se nos contaba la verdad del todo. Una de las verdades de la famosa invasión soviética a Afganistán es que no fue una invasión tal cual. Es decir, el gobierno legítimo de Afganistán pidió ayuda a la Unión Soviética porque se estaba enfrentando a una insurgencia radical islámica, y eso es lo que trajo. Todos hemos visto en internet o en las redes sociales esas fotografías de cómo era Afganistán antes de la llegada de los talibanes, antes de la llegada al poder. Las chicas con minifalda, las playas con bikinis, las personas jugando al tenis, yendo a la discoteca, películas que se producían. Había una producción cinematográfica afgana de un aspecto más o menos occidental, cantantes con traje de noche cantando canciones melódicas en televisión, ese tipo de... lo que podría ser algo asimilable a un país no occidental, pero a un país como Egipto, por ejemplo, por poner un ejemplo cercano. Claro, ese lugar que se estaba abrazando ciertos aspectos de la cultura occidental, de repente choca con esta gente que estaba muy radicalizada y estaba muy dispuesta a imponer otro orden de cosas, y que dentro de la dinámica de lo que podría ser la política occidental serían gente de extrema derecha. Es decir, conservadores acérrimos que estaban viendo que el país se les iba de las manos, que el país estaba yendo por otro sitio, que la mayor parte del país estaba contenta con ello, o al menos la parte de las zonas urbanas, y montaron una insurgencia. Y entonces el presidente de aquella época
pidió ayuda a su vecino más cercano. Pensemos que además el presidente pues era un presidente socialista, con lo cual no tenía, y pidió ayuda a la Unión Soviética. Es decir, no es que llegó la Unión Soviética y se quiso apropiar del país. No, la Unión Soviética la metieron en un fregado como metieron a Estados Unidos en otro en Vietnam, por poner un ejemplo. O sea, es una cosa bastante equivalente una cosa con la otra. Sí, efectivamente. De todas formas, es una historia muy rocambolesca, porque el primer presidente socialista es Hafizullah Amin, se lo cargan los mismos rusos y se lo quitan de en medio. El siguiente es un títere suyo, pide que entren los soviéticos lo hacen porque los talibanes eran efectivamente gente de extrema derecha y no se fiaban de que quisieran meter una revolución islámica en las repúblicas islámicas soviéticas. O sea, aquí toda una serie de tejemanejes tremendos y los norteamericanos ahí en su geopolítica, en la que se meten en lugares sin conocer la idiosincrasia del lugar, ¿vale? Pues acaba de crear todo este desaguisado del que nace Al Qaeda. Y esta es la realidad. Es que esa zona lleva sufriendo las políticas occidentales desde hace mucho tiempo, o sea, desde que se descolonizó, porque a fin de cuentas las fronteras entre los diferentes países no tienen ninguna lógica. Es decir, no tienen una lógica tribal, y hay que tener en cuenta que no tienen una lógica étnica, no tienen una lógica de idioma, es decir, se trazaron directamente con regla y compás. Pues aquí ponemos la frontera porque me queda bonito en el mapa, pero no, y esos polvos traen estos lodos. Efectivamente, yo mira, a título personal, por ejemplo, recuerdo estar en Palmira, en Siria, cerca de la frontera con Irak, y es un ambiente muy particular. Yo estuve antes de que la destrozaran, qué pena el Estado Islámico de que lo destrozara absolutamente todo. Pude ver todas las tumbas de la cultura de aquella zona. Ya no existe nada, absolutamente nada. Y es un ambiente muy peculiar, porque te das cuenta que tú estás con la gente de allá de Palmira, que es gente del lugar y que se pueden sentir sirios, aunque Siria es una locura con 18 religiones oficiales y demás. Pero luego, por ejemplo, los bedús están como aparte, porque los bedús hacen tráfico de armas en la frontera y tal. Sí, entonces los bedús van aparte. Y lo explica muy bien, por ejemplo, lo explican esto muy bien en la serie esta, perdón, a ver si me acuerdo del nombre, en esta serie que hay en Netflix sobre el conflicto entre Israel y Palestina, que es una fauda, en la serie Fauda, ¿no? Donde están los palestinos, pero los bedúes están aparte. Ellos no se mezclan, le llaman la gente del desierto, no les gusta ese tipo de vainas, tal, y van completa y absolutamente aparte. ¿Vale? Entonces lo cuentan muy bien en Fauda, por ejemplo, y es un mundo muy, muy peculiar. Pero bueno, vamos a empezar a meternos en materia. Nace Al Qaeda, ¿vale? Que esto lo hace Al Qaeda. Y bueno, vámonos a el año 2001 a Estados Unidos. Y aquí empiezan a pasar una serie de cosas que es lo que hace que se empiece a hablar de conspiraciones o de mal funcionamiento de la CIA, de mal funcionamiento del FBI. Porque hay una cosa que yo jamás en la vida podré comprender y que personajes de la CIA han reconocido como un gran error suyo. El único detenido a día de hoy por los atentados del 11 de septiembre, el señor Zacarías Moussaoui, se le encarcela varias semanas antes de que sucedan los atentados. Porque claro, este señor está en Florida en una escuela de vuelo y no le interesa ni aterrizar ni despegar un avión, solo volar. Y eso hace que los monitores digan, oye, esto es rarito, llaman al FBI, a este tipo le detienen, pero nunca, porque le detienen en el fondo no porque eso sea un delito, sino porque no tiene los papeles en regla y tal, pero nunca le interrogan o nunca profundizan en eso. Santiago Camacho, esto es muy extraño, ¿no? A ver, hay muchas cosas muy, muy extrañas. Los atentados del 11S son el mayor desliz, el mayor error de inteligencia de toda la historia de los Estados Unidos, reconocido por los propios servicios de inteligencia. Y ello se debe a muchas cosas.
Factor 1. Nadie tenía mucho interés, especialmente la CIA, en tocarle mucho las narices, en molestar demasiado a Osama Bin Laden. Esto es así. El FBI, en cambio, que no sabía muchas cosas de la historia de Osama Bin Laden, el FBI sí mantuvo una cruzada para intentar neutralizar a Al-Qaeda o intentar neutralizar a Osama Bin Laden. La CIA, que sabía el pasado y sabía perfectamente que en un momento dado este hombre pues, podía decir, oye, pero ¿qué estáis diciendo? Ahora me lleváis a juicio, yo voy a declarar todo lo que hicimos juntos en los años pasados. Empezó a aguarse. Pues entonces, digámoslo así, que la CIA y el FBI, entre otras cosas, se boicoteaban, se saboteaban. Segundo error, estamos en una época muy concreta de los servicios de inteligencia en que estamos, en teoría, cambiando de era y tanto la CIA como la NSA como el propio FBI están retirando agentes del terreno. ¿Por qué? Porque tienen una fe ciega en las nuevas tecnologías. Tienen una fe ciega en lo que denominan el SIGINT, la inteligencia de señales, y la intercepción de comunicaciones. Es decir, era la época del famoso proyecto Echelon, que prácticamente tenía ojos y oídos en todas las líneas de telefonía celular del mundo, en todas las líneas de telefonía convencional del mundo, se capturaban todos los mensajes y decían, bueno, pues directamente esto es el futuro, ahora lo sabemos todo y no necesitamos tener agentes sobre el terreno. Y estaban retirando lo que realmente funciona. Ha funcionado desde la época anterior a Cristo y sigue funcionando ahora, que es tener agentes en el terreno, gente infiltrada, gente que conoce, gente que habla con personas. Claro, en un entorno como el de Al-Qaeda, en el que los mensajes se llevaban con mensajero, como en la Edad Media, con gente que memorizaba el mensaje e iba en persona a transmitirlo a la persona. Pues claro, los medios electrónicos servían más bien de poco o de nada. Y todo eso pues fue una tormenta perfecta y sobre todo un exceso de confianza. Un exceso de confianza absolutamente atroz. Hay un dicho que dice que el orgullo precede a la caída y en este caso el orgullo precedió a la caída de las Torres Gemelas. Sí, o sea, aquí hay una serie de cosas que sí, o sea, fueron fallos de la CIA lo reconoce, además el subdirector de la CIA, James Pavitt, el 11 de abril del año 2002, dando una conferencia en la Universidad de Duke, reconoció que lo que sucedió en las Torres Gemelas es el mayor fallo en la historia de la inteligencia norteamericana. Efectivamente, la misma CIA reconoció que es el mayor fallo de su historia, porque ya había un detenido, como estaba comentando hace un segundo, un detenido además en una situación bastante curiosa. Quiero aprender a volar, pero no me hace falta ni aterrizar ni despegar. Muy extraño. Bueno, señores, vamos un poquito justos de tiempo, así que vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Conspiración Caracol, que viene ahora mismo el informativo, pero no se vayan, que ya mismo sigue Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y opiniones a través del numeral Conspiración Caracol y toda una serie de datos y de errores que son inquietantes y que han hecho que haya 1000 opiniones sobre lo que hubo detrás de estos atentados. Pero sigamos avanzando en esta charla que teníamos hace muy pocos días con Santiago Camacho. Y la entrevista continúa así. Pero claro, cosas que hacen sospechar, aunque a lo mejor esto no sea cierto. Pero bueno, hay periodistas norteamericanos que hablaron de que premeditadamente se dejó que esto sucediera. El más conocido de ellos es Dennis Lawrence Cuddy, que publica un libro que se llama Sobre el 11 de septiembre, donde habla de esto, que hay una serie de dudas. Y a mí hay un tema, por ejemplo, que me inquieta mucho, aunque a lo mejor es una soberana
idiotez. Pero hay un documento de 1962, un documento desclasificado de la CIA, que tenía el nombre de Operación Northwoods, que esta Operación Northwoods realmente eran una serie de autoatentados que se habían diseñado para que Estados Unidos pudiera entrar en guerra con Cuba. Cosa que nunca sucedió. Incluso volar un avión de pasajeros lleno de pasajeros estadounidenses. Y estrellarlo contra un edificio. Además. Eso efectivamente se planteó, los documentos están desclasificados, nunca se llevó a cabo porque el Estado Mayor Conjunto dijo esto es una locura. Sí. Pero es que hay muchos. A ti eso te llama la atención y es muy llamativo, pero a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención que hubiera, y todavía no han sido explicados, movimientos en los mercados financieros de Wall Street esa misma mañana o el día anterior, muy llamativos, sobre todo, pues mira, en los activos que tenían que ver con petróleo, que tenían que ver con líneas aéreas, etcétera, etcétera. Movimientos muy anómalos. Cosas que indican que alguien podía tener conocimiento previo de los atentados. Eso es realmente inquietante. Alejandro Bernal. Juanje, posterior a la realización de estos atentados, mediáticamente, obviamente esto causó un gran revuelo en los medios de comunicación en Estados Unidos. Se comenzaron a hacer una cantidad ingente de encuestas y en la medida en la que pasa el tiempo ha sucedido un fenómeno que al menos a mí me parece curioso y desde luego quiero conocer la opinión de Santiago, y es que entre el 60 y 80% de la población norteamericana que ha participado en estos sondeos no cree en la versión oficial. O sea, no cree que realmente esto haya sido un ataque perpetrado únicamente por terroristas, y muchos de ellos están seguros que el gobierno de los Estados Unidos hizo parte de alguna manera u otra en estos ataques. ¿Qué opinas al respecto, Santi? Que hacen muy bien en no creérselo. ¿Qué quieres que te diga? Vamos a ver, el problema, hay varias cosas. Mira, hay un factor en las historias realmente gordas, realmente grandes que suceden en los Estados Unidos, que es que todas ellas tienen una importante vertiente que ha derivado en cierta conspiranoia, como puede ser la llegada del hombre a la luna, el asesinato de Kennedy, etcétera, etcétera, pero esa suspicacia, esas sospechas en muchos aspectos están justificados porque hay cosas que se nota que han sido ocultadas deliberadamente. Todos esos factores tienen puntos ciegos, tienen huecos enormes por los que cabe un avión, si me permitís la imagen gráfica. En el 11S hay cosas tremendas, es decir, vale, o sea, yo puedo entender, y las he estudiado y las he contrastado, las explicaciones que hablan de que aunque el queroseno, por ejemplo, pues no da un potencial calorífico suficiente para fundir las vigas, pero se dieron unas condiciones y caía el tema derretido, vale, pero eso no me explica, por ejemplo, la destrucción del edificio 7 del World Trade Center. Es decir, vale, puedo entender, y cuando las cosas hay que explicarlas demasiado, ya es de por sí sospechoso. Es decir, cuando las respuestas, las preguntas simples tienen respuestas muy, 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 muy complicadas, yo empiezo a sospechar y a ponerme en guardia. Pero vale, voy a hacer un tremendo ejercicio de buena voluntad y voy a creerme todo lo referente a las Torres Gemelas del World Trade Center, a la Torre Norte y Torre Sur. El World Trade Center tenía más edificios. Tenía concretamente un edificio que era el edificio 7, donde curiosamente tenían su sede la mayor parte de las oficinas federales en Nueva York, tanto el FBI como la propia CIA, y eso no le cayó ningún avión. Y colapsó, y además colapsó de una forma tan llamativa como la de las Torres Gemelas. Es decir, mira, todos hemos visto imágenes en estos 20 años de terremotos, de catástrofes naturales de todo tipo, de incendios. En mi propia ciudad, en Madrid, se quemó un rascacielos unos años después. Edificios que se caen, edificios que se queman. Oye, ninguno en toda la historia que yo haya visto se ha caído así. Ninguno.
se caen hacia un lado, se caen hacia otro, no se caen la mayor parte de los edificios que tienen un incendio tremendo, pues se queman y ya está, y arden algunos durante días. Pero estos 3 edificios, e insisto, vale, los 2 de los aviones puedo aceptar las explicaciones oficiales, pero el tercer edificio se cae exactamente igual, como si lo hubiesen demolido. Aquí hay varios datos y además invito a la gente a que en YouTube pongan caída edificio 7, lo van a ver, o sea, el edificio colapsa exactamente igual que las Torres Gemelas. Hay incluso una asociación de ingenieros norteamericanos que sacó un montón de documentos escritos diciendo que es imposible que un edificio colapse así por el choque de un avión. Luego están las famosas fotos donde se ven las vigas, algunas vigas que están seccionadas, y esto dio pie a que la gente hablase de coger un explosivo que se llama termita para que puedan colapsar. Y todo esto ha hecho que haya una cierta desconfianza, porque repito, no soy yo, es toda una asociación de ingenieros norteamericanos que dijeron que es imposible que las torres colapsen así, y esto es realmente muy extraño. Alejandro Bernal. Juanje, es que precisamente sobre lo que usted estaba comentando, complementando lo que nos decía Santi, hay algo muy curioso y son los testimonios de algunos de los testigos que estaban in situ en ese momento en Nueva York, y algunos de ellos comentan haber escuchado de forma paralela algunas detonaciones dentro de estos edificios. La pregunta que también le quiero hacer a Santi al respecto de esto, ¿crees que esto fue un bulo, algo premeditado de un grupo de personas, o que realmente sí pudieron evidenciar esto? No, vamos, yo he oído incluso de primera mano algunos de esos testimonios de supervivientes que te hablan de que efectivamente ahí se escucharon explosiones. ¿Escucharon explosiones o escucharon los ruidos de la estructura colapsándose? Que muchas veces también puede ser confundido con eso. Es decir, yo no pongo en duda que los testigos sean veraces en absoluto. Es decir, esa gente está contando su vivencia y la está contando lo mejor que sabe y lo mejor que puede, y hay que creerles porque ellos estaban allí y nosotros no. Pero la explicación de lo que escucharon ya es algo que sí que puede estar sujeta a interpretación. Listo. Oye, para mí una pregunta clave. ¿Es posible que esos comandos de Al-Qaeda, que son los que secuestran los aviones, no tuvieran ningún apoyo más en tierra? ¿O eso es algo muy extraño? O sea, fueron estos señores, llegaron allí, se pagaron sus estudios de aviación. Qué raro que no querían ni aterrizar ni despegar y solamente trincan a uno, que es Zakaria Moussaoui, pero no tuvieron ningún tipo de apoyo en Estados Unidos por parte de otros simpatizantes de la causa yihadista. Esto también parece extraño. Claro, tiene que haber, Santi. No lo dudes. Es lo que opino yo. O sea, ahí había una infraestructura que la había desde el primer atentado del World Trade Center. Es que nos olvidamos, claro, los años 90. Efectivamente, nos olvidamos, al haber visto caer las torres, nos olvidamos de que unos años antes hubo otro atentado, concretamente una bomba en el aparcamiento, en el subterráneo. Pero esa estructura yihadista en Nueva York estaba. Y además hay una cosa de la que se habla muy poco. Probablemente el tema más desconocido de toda la historia del 11S sea el del quinto avión del 11S. Porque hubo un quinto avión del 11S. Lo que pasa es que, como no sucedió absolutamente nada, pues digámoslo, se ha perdido protagonismo. Pero justo cuando cuando había impactado el primer avión, estaba despegando de la pista, no me acuerdo si del JFK o de La Guardia, de uno de los dos grandes aeropuertos, o incluso de Newark, pero creo que era del JFK, de uno de los grandes aeropuertos de Nueva York. Estaba despegando un tercer avión. Y ese tercer avión fue avisado en pista de que, bueno, oye, olvídate, o sea, no sale. Date la vuelta que esto no sale. Entonces curiosamente, en primera, había unos pasajeros árabes que estaban muy, 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 muy nerviosos y que empezaron rápidamente a pedir explicaciones. De hecho, incluso parece que intentaron acceder a la cabina y
y no se lo permitió el personal. Es más, la cabina en ese momento había instrucciones ya desde la torre de control de que estuviera cerrada y de que allí no entraba nadie. Por ningún motivo. De hecho, en casi todas las... es un pequeño secreto, pero hay un hacha en las cabinas de los aviones comerciales. Hay un hacha que no está ahí para defensa personal, sino está pues por si hay que hacer alguna evacuación de emergencia, por si hay que abrir algún agujero en algún sitio en algún momento catastrófico, ¿no? En un aterrizaje forzoso o lo que fuese. La copiloto, que luego fue general de la fuerza de la Guardia Nacional Aérea de los Estados Unidos, pues la copiloto en aquella época, y es la persona a través de la que conocemos toda la historia, que cuando fue general y se sintió respaldada, habló públicamente de esta historia, estaba con el hacha preparada por si alguien hacía algún intento violento de entrar en esa cabina. Bueno, pues el caso es que estos pasajeros protestaron, patatín, patatán. El avión volvió a entrar a la terminal, se volvió a poner el finger y curiosamente en el momento en el que el avión estaba comunicado, esta gente desapareció y no se la ha vuelto a ver jamás. Eran tres pasajeros. Se dejaron el equipaje en el que había coranes y era un equipaje también bastante poco habitual, digámoslo así, un equipaje de mano muy poco convencional. Y esta historia nos dice dos cosas. Primero, que no se ha contado todo. Es decir, en el informe oficial del 11S no se hace ninguna referencia a este quinto avión. O sea, esto insisto, lo sabemos porque la copiloto, que cuando años después trabajaba, o sea, pasó a formar parte de la Guardia Nacional Aérea de Estados Unidos y llegó al rango de general, ya siendo general, en una entrevista explicó toda la anécdota. Nos dice, uno, que no se ha explicado todo, que en el informe oficial del 11S no está todo lo que podría estar. Y otra, lo que preguntaba Juanje, que probablemente había una estructura muchísimo mayor alrededor de estas personas. Luego, una cosa que siempre me ha llamado la atención, que no tiene nada que ver con la pregunta, pero que me gusta recalcarla, es que, claro, hablábamos de estos palestinos, que están obviamente pues estaban en una situación muy grave y tenían un conflicto muy serio y lo siguen teniendo con Israel. Pero es que eran los secuestradores del 11S, eran niños bien saudíes. Era gente que se había educado en Europa, que había ido a buenas universidades, que tenía buenos empleos, que venían de buenas familias, que no habían pasado hambre en su vida, ni habían sufrido bajo la bota del imperialismo norteamericano. Lo cual siempre me ha llamado mucho la atención. Es un dato, pero es un dato que siempre le he estado ahí dando vueltas. No, o sea, vamos a ver. El que sean niños saudíes, como por ejemplo es bueno, habría que ver, por ejemplo, todo el tema de Osama Bin Laden en sus años mozos de fiesta en Beirut. O sea, ¿cómo cambia la película? O sea, el hecho de que fueran... Y Osama Bin Laden en Madrid y en Granada. Sí, claro. Y con pantalones... Osama Bin Laden era del Real Madrid. Bueno, toda la vida. Como soy colchonero, no me extraña de que Osama Bin Laden fuera del Real Madrid. Me acabo de Osama Bin Laden era del Real Madrid, dato importante. Eso explica muchas cosas. Esto explica mucho más de lo que nos imaginamos. Pero bueno, si eran niños bien saudíes que de repente les entran en la cabeza... Yo no entiendo muy bien porque he trabajado mucho en el mundo árabe. Este tema que hay con el hecho de que muchos de ellos están convencidos de la discriminación del Islam y del abuso de poder por parte de los Estados Unidos de América. Eso es una cosa que cuando tú estás en la calle en Egipto y tienes amigos allá, se palpa y no le perdonan el apoyo a Israel y demás, y el que se utilice, que yo pienso que eso también estuvo muy mal por parte de muchos países árabes, utilizar la causa palestina como una causa común de reivindicación del panarabismo, ¿vale? Porque nunca hubo una gran Arabia y demás y todo esto. Pero desde mi punto de vista,
Bueno, pues esto acabó en un tema que es muy, muy terrible. Y efectivamente son niños bien saudíes, como lo era Osama Bin Laden, por cierto, que él es de origen yemení, su papá es yemení, su papá es famoso en Arabia Saudita por ser uno de los mayores constructores del país y por haber hecho la reestructuración de la mezquita más importante del mundo, que es la mezquita de la Meca, ni más ni menos. Alejandro Bernal. Juanje, específicamente sobre lo que nos estaba comentando Santi hace unos minutos, aquí recabando información encontré un dato que me parece muy curioso, y es que cuando arrancan los atentados, desde luego comienzan a cerrar la operación de todos los aeropuertos, se cancelan varios vuelos comerciales, excepto los vuelos de 6 aviones privados y 5 vuelos comerciales que se encargaron de sacar de los Estados Unidos a 24 familiares de Osama Bin Laden y a 118 ciudadanos saudíes. Es decir, es como si claramente el gobierno de los Estados Unidos estuviese protegiendo curiosamente a la familia del principal sospechoso. Es que hay una cosa muy curiosa. En aquel momento, el presidente de los Estados Unidos era George Bush. Maravilloso momento aquel en el que está leyendo el cuento de la cabra a los niños del colegio. Le dicen que el país está siendo atacado y el hombre se queda ahí con cara de póker. Media hora, no 2 minutos, media hora leyendo el cuento de la cabra. Es como de... No, ya no ni leía el cuento. O sea, era una cosa... Estaba... Creo que fueron 22 minutos, fíjate, te lo puedo adelantar. Y se queda, vamos a ver, lo más normal de un ser humano normal, aunque nunca sabes cómo vas a reaccionar lógicamente ante una situación límite, pero oye, eres el presidente de los Estados Unidos, estás leyendo el cuento de la cabra, el país está siendo atacado, niños, ha surgido una cosa, el presidente se tiene que ir porque el país lo están atacando los malos. O no das explicaciones, ha sido un placer, volveré otro día, lo que quieras, pero te vas a hacerte cargo de la nación, eres el comandante en jefe del ejército más poderoso del planeta. Pues no, este hombre se queda ahí meditabundo, o diciendo, madre mía, hay días que es mejor no levantarse. Y esto, aparte de esta anécdota... Y aquí sigue la entrevista de Santiago Camacho. Bueno, toda una historia tremendamente curiosa. Y yo pienso que todos guardamos todavía en la mente la imagen del señor George Bush allí con los cuentos infantiles en la mano, mientras estaban atacando el corazón financiero y el corazón de la nación. Yo es una cosa que todavía me cuesta mucho explicar, porque claro, con ese poder ves eso para que te levantes y digas, niños, qué bien, mira, que os inviten a un chocolate que me voy, ya, listo. Alejandro Bernal. Y es que precisamente en esta coyuntura, específicamente sobre esa imagen de George Bush ahí con el cuento de la cabra, como lo relataba muy bien Santi Camacho. Muy loco. Recuerdo la visión en específico que mostró Michael Moore, este documentalista norteamericano en su pieza Fahrenheit 9/11, donde se hacía mucho hincapié en este momento y realmente uno no puede comprender cómo el hombre más poderoso del mundo queda desconcertado por tanto tiempo, como que no sabía qué hacer, sobre todo en ese jardín de niños. O sea, una imagen realmente muy extraña para un día como ese. Sí, fue un tema muy loco y no sé, todavía lo piensa uno y es como muy difícil de explicar. No sé si es que el señor se bloqueó o qué le sucedió, pero no es normal, ¿no? Porque lo que está muy claro es que al principio todos pensamos, cuando se estrella el primer avión, que era un accidente. Nadie podía pensar en un atentado terrorista, pero cuando se estrelló el segundo avión ya no había absolutamente ninguna duda, perdón. Lo que sí está claro, y estoy viendo los tuits y ahora leeremos algún tuit de la gente, es eso. O sea, hay toda una serie de huecos en las explicaciones de lo que sucedió y de datos tan relevantes como que hubiera el único detenido de los atentados de las Torres Gemelas semanas antes y demás, que
hace que mucha gente dude. Y luego las connotaciones y las cosas que sucedieron a posteriori, ¿no? Que esa guerra de Afganistán pues estaba cantada, estaba clara, pero la guerra de Irak se fundamentó en noticias falsas y en fake news de que había armas de destrucción masiva, cosa que era completamente falsa. Y al tomar Estados Unidos Irak se hizo con el control de buena parte del petróleo mundial. Entonces todo ese tipo de cosas pues son las que han levantado muchas suspicacias. Igual que, claro, el problema es también el pasado de cosas que han hecho los servicios secretos norteamericanos, en concreto, y esto ya está súper reconocido por todo el mundo, la entrada en la guerra de Vietnam a través del incidente del Golfo de Tonkin, cuando décadas después se sabe que el incidente del Golfo de Tonkin, el supuesto ataque a un destructor norteamericano por parte de patrulleras vietnamitas, nunca jamás existió. Nunca hubo ningún ataque. Entonces, claro, son cosas que a uno pues le hacen sospechar. O esto es como el cuento del lobo, ¿no? Cuando te dicen todos los días que viene el lobo y el día que viene el lobo de verdad, pues ya no te lo crees y el lobo te comió. Ese es el gran problema que hay aquí. Bueno, señores, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Conspiración Caracol, que viene el boletín deportivo, pero no os vayáis porque ya mismo sigue Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Conspiración Caracol, hoy repasando la historia de uno de los episodios más terribles que ha vivido el planeta y los Estados Unidos de América en las últimas décadas, el día en que todo cambió. Y la entrevista con Santiago Camacho concluye de la siguiente forma. Claro, el hecho de que fuera George Bush, la familia Bush y la familia Bin Laden, es que tenían lazos de amistad y lazos comerciales desde la época de sus respectivos abuelos. Sí. Es decir, la familia Bush tenía y no sé si seguirá teniendo, pero eran titulares de una empresa petrolífera que se llamaba Arbusto, Bush en español. La empresa Arbusto, que se dedicaba a sacar petróleo en Texas y este tipo de cosas, tenía negocios en Arabia. Y la empresa constructora de Bin Laden tenía negocios en Texas y también en Arabia. Fueron socios, estuvieron unos en casa de otros. Había una relación muy fluida entre las familias. ¡Caramba, qué casualidad! O sea, vale, también puedo atribuirlo a la casualidad, pero caramba, qué casualidad. No fue en la época de Carter, ni de Clinton, ni de ningún otro. Tuvo que ser precisamente en la época de Bush y de Bin Laden. Hay que decir, ¿vale?, que la familia Bin Laden reniega de Osama Bin Laden. La mamá de Bin Laden, lo que cuenta además es: pobrecito mi hijo, que era tan buena persona, y no sé qué sucedió cuando se fue a la universidad, que se juntó con gente mala, le lavaron el cerebro y empezó a hacer así. Y es más, cuando lo mandamos a Pakistán, pues todavía era muy buena persona, pero de Pakistán ya vino enloquecido. Empezó a guardar, se enloqueció, y entonces, claro, él se rebela contra la familia y contra Arabia Saudita cuando, después de la guerra del Golfo, y ante un posible ataque de Irán, los saudíes dejan que los norteamericanos manden ejército, que todavía sigue en Arabia Saudita, y eso es lo que le sienta mal a Osama Bin Laden, que lo que hace la familia real saudí, la familia Saud, es echarlo del país, y él se va a Sudán, y en Sudán es donde realmente nace Al-Qaeda. Al-Qaeda nace en Sudán, y es cuando él dice: no, pues ahora empiezo a atacar y empiezo tal. Pero efectivamente, la familia Bin Laden y la familia Bush habían tenido relaciones comerciales desde hacía muchísimo tiempo. La familia Bush, y en concreto George Bush, había sido asesor en cuestiones petrolíferas
de la familia Bin Laden, y claro, o sea, que salieran todos los que había de la familia Bin Laden y tal en Arabia Saudita, porque yo además estoy convencido de que no tenían que ver básicamente con los atentados ni con nada, simplemente, claro, todo era muy rarito, y lo que sí es rarito es que salgan en pocas horas y no diga la CIA, vale, pues aunque no tengáis nada que ver con esto, pero vamos a charlar un ratito a ver qué hacéis por aquí. Eso, amigo mío, sí es muy, muy extraño. Oye, Santiago, dime. ¿Leyenda urbana o realidad? ¿Cuál? Lo que se estrella contra el Pentágono, ¿es un misil o es un avión? Porque hubo un señor francés que sacó un libro que se ganó toda la plata del mundo con esto, pero yo no sé hasta qué punto... Efectivamente, yo no sé hasta qué punto esto es una leyenda urbana y el tipo fue listo y se llevó toda la plata del mundo, o hay algo extraño ahí. Hay muchas cosas extrañas, muchísimas. De hecho, ese es el extraño. O sea, lo de las Torres Gemelas, pues oye, había gente filmando los momentos en los que impactaron los aviones. Lo del colapso de los edificios, salvo lo del edificio 7, pues puede tener una explicación racional. Vale. Lo del Pentágono no tiene nada, ni pies ni cabeza. Vamos a ver. El Pentágono, os voy a poner la primera. O sea, todos sabéis el tamaño de un avión comercial de ese porte, ¿no? No es un avión fácil de pilotar, y mucho menos a mucha velocidad a esa altura. Fíjate que yo tuve el privilegio, cuando trabajaba en televisión, de convencer a mi jefe de hacer una cosa. Yo tengo conocimientos elementales de vuelo. Le dije, mira, vamos a hacer una cosa y lo filmamos, que es, vamos a coger un simulador de vuelo comercial, de los buenos, o sea, de donde se entrenan los pilotos, que nos costó muchísimo, cuesta muchísimo dinero la hora de simulador, y yo más o menos tengo la formación equivalente a la que podían tener los terroristas del 11S, es decir, un tío que no se ha subido en su vida a un avión de verdad, que ha estado siempre pues, con simuladores de vuelo y tal. Y vamos a ver qué pasa. Vale, pues eso hicimos. En cuanto a las Torres Gemelas, es perfectamente posible. Es decir, yo acerté 3 de 3 intentos sin ningún problema. Es más, hice el vuelo en vuelo visual desde Boston, o sea, sin usar instrumentación. Dije, pues me voy guiando por la línea de la costa, por el río y tal, y efectivamente se puede llegar. Y además, según llegabas a la línea de Manhattan, porque los tuvieron que buscar en el archivo, los mapas de la simulación de Manhattan de la época previa al 11S, cuando todavía estaban las torres, y en cuanto veías el skyline, es que el objetivo resaltaba, era maravilloso. ¿Qué sucede? En el Pentágono no sucede eso. El Pentágono es un edificio bajito, muy bajito, muy difícil de encontrar si no saben muy bien dónde está, me refiero desde el aire. Y además hay una cosa que está clara. Para que os hagáis una idea, el Pentágono sería morfológicamente como una tarta, como un pastel, muy grande, pero que levanta muy poco. Claro, si tú tienes un avión comercial y tu objetivo es impactar y hacer el mayor daño posible, ¿qué harías? ¿Lanzarte desde arriba hacia la azotea de esa superficie tremenda de varios anillos concéntricos y atacarlo desde arriba, que es lo fácil, es casi como una diana pintada en el suelo? O lo que nos dicen que sucedió, que es entrar con un piloto sin experiencia, con un avión comercial difícil de manejar, no, lo siguiente, a una altura de escasos metros, con las turbulencias que eso genera sobre el propio terreno, e impactar en una de las fachadas. Y todo eso sin levantar una brizna de césped. Que había... O sea... Y sin que haya ningún vídeo. Porque el único vídeo, supuestamente el único vídeo que habría, el frame en el que impacta, el frame ese no está porque la cámara falló o no sé qué vaina, uno de los edificios más vigilados del mundo. O sea, raro. Yo puedo entender que si mañana me atracan en la puerta de mi casa no haya vídeo.
Es que yo lo vivo en el Pentágono. El Pentágono. Sí, sí. O sea, no estamos hablando de... No, es el Pentágono. Sí. O sea, hay cámaras por todos sitios, pero no solo dentro, ni en el parking, fuera. Es Washington, o los alrededores de Washington. Hay cámaras de tráfico, hay cámaras, hay multitud de cámaras. Eso es muy raro. ¿Dónde están esas grabaciones? Sí, eso es muy raro. Y la única... No sé dónde están. O sea, esa pregunta está contestada. Es decir, esas grabaciones están en poder del FBI. Y el FBI las tiene clasificadas. ¿Por qué? O sea, hemos visto imágenes dantescas, hemos visto a la gente saltar desde las ventanas del World Trade Center. ¿Qué hay de terrible para que no nos muestren esas imágenes del avión acercándose al Pentágono? ¿Dónde está? ¿Qué razón hay? Eso es muy raro. Eso es muy, muy raro. Un edificio como el Pentágono, que es de los edificios más seguros del mundo, con miles y miles de cámaras y que no esté la filmación del avión estrellándose, eso es muy extraño. Y la única que dieron, no, pues teníamos esta, pero es que fíjese qué curiosidad, que el frame justo del impacto, pues es que el frame ese, la cámara falló. Eso es muy raro. Alejandro, hay testigos presenciales. Claro, de todas formas estamos hablando de un objeto grande, blanco, que se aproxima a 700, 800 kilómetros por hora. Pues sí, efectivamente, si lo ves a ras de suelo, pues puedes tener problemas para identificarlo. Pero algunos testigos presenciales, que los hay, las descripciones que dan, curiosamente, coincidirían más con algo bastante más pequeño que un avión comercial. Algo, no es por inducir la imaginación de la gente, pero algo más o menos del tamaño de un misil crucero, para hacernos una idea. muy rarito. Alejandro Bernal. Juanje, y es que específicamente se estima que el cráter, el agujero que dejó este aparente impacto, medía aproximadamente 5 metros. Estamos hablando que un avión de estas características, así como comentaba Santi hace unos minutos, tenía una altura de 13 metros, 38 metros de envergadura. Y curiosamente, una de las explicaciones que también se dio durante mucho tiempo fue que tan pronto sucedió el incidente, varios miembros de seguridad del Pentágono comenzaron a revisar las cámaras y se llevaron las grabaciones. La pregunta para Santi es, ¿tú crees que esto que sucedió en específico del Pentágono fue una maniobra para generar más pánico ante la situación? Pues no lo sé, o sea, el tema del Pentágono tiene dos grandes, si aceptamos que no fue un avión lo que se estrelló en el Pentágono, tiene dos grandes interrogantes que no he sido capaz de contestar. Una, ¿por qué? ¿Por qué? ¿De verdad hacía falta un tercer, después de ver lo que habíamos visto en Nueva York, hacía falta un tercer impacto en Washington? No, ahí hay algo que se nos escapa. O sea, ahí hay algo que... El simple golpe psicológico, digámoslo así, no lo justifica. Como dices, no, o sea, no, es raro. Y luego está la otra gran pregunta, que es la pregunta del millón. Si realmente no fue un avión, ¿dónde está el avión? ¿Dónde está el avión y la gente que iba en el avión? Porque aquí nos falta un avión. Nos falta un avión y nos faltan un montón de pasajeros. Es decir, es, digámoslo así, la cosa que más chocaría con la hipótesis de que no fuera un avión realmente lo que se estrelló contra el Pentágono. Pero es que es tan raro. Sí, es igual que dentro de todo lo sucedido en el World Trade Center le podemos encontrar una explicación. Algunas, efectivamente, algunas muy elaboradas o muy tortuosas. Pero lo del Pentágono es tan raro, tan difícil de explicar todo. O sea, todo de arriba a abajo, que supongo, esto es como en las buenas películas, en los buenos thrillers, en las buenas novelas de misterio. Supongo que eso que es tan raro y tan inexplicable, a lo mejor es la clave de todo, pero estoy convencido de que hay elementos que se nos escapan. Ese es el gran problema, pienso yo, de analizar lo que sucedió el 11S. Hay tantos cabos sueltos y tantas cosas extrañas que unirlas es imposible. Creo que haríamos un libro del 11S, nos juntamos y haríamos un libro, pero Osama Bin Laden se radicaliza en Peshawar gracias a una operación de la CIA, que es la Operación Ciclón. El tema de
Los aviones impactan, pero todas estas señoras que van hasta allí, uno lo detienen un par de semanas antes y resulta que es raro, que el tipo no quería aterrizar ni despegar, pero no pillan a los amigos. Los amigos se suicidan y se estrellan contra las Torres Gemelas y resulta que los apoyos en tierra no aparece nunca ninguno. El mismo director de la CIA reconoce, señora, nos hemos equivocado. Se estrella un avión contra el Pentágono y no hay vídeo. Todo muy raro. Cada uno que saque sus propias conclusiones, pero todo muy raro. Santi. Y luego está lo más raro de todo. Esto ya sobrepasa lo de la conspiración y ya directamente entra en el mundo, yo qué sé, de las sincronicidades junguianas. Hablábamos de la pugna que tenían con el tema de Bin Laden de por medio el FBI y la CIA. De la parte del FBI, de los que querían cazar a Bin Laden, estaba una persona que se llamaba John O'Neill. John O'Neill fue agente especial del FBI durante muchos años, especializado en Al-Qaeda, especializado en Bin Laden. Movió Roma con Santiago para que la agencia moviese todos sus resortes para detener o para neutralizar a Osama Bin Laden. Harto de la influencia de la CIA, harto de que nadie le hiciera caso en Washington, harto de todo, dejó el FBI, lo abandonó y se buscó un trabajo en el sector privado. El 23 de agosto de 2001, John O'Neill entró a trabajar como jefe de seguridad del World Trade Center y murió en el atentado a las Torres Gemelas. Es una carambola del destino tan brutal, tan salvaje. O sea, John O'Neill estaba recién estrenado en su trabajo. Los 5 años anteriores su obsesión había sido Osama Bin Laden. Había sido el hombre más peligroso en Estados Unidos para Osama Bin Laden. Podía haber trabajado de jefe de seguridad en Microsoft, en la Bolsa de Nueva York, en cualquier sitio. No, entró a trabajar de jefe de seguridad el 23 de agosto, insisto, en el World Trade Center. Y murió, y de hecho, según cuentan los testigos, tuvo una muerte heroica y salvó a muchísima gente, salvó, se dice, a casi 50 personas con su propia actuación personal, y murió en el derrumbamiento de la Torre Norte, creo recordar. Curioso, pero sí, efectivamente es un caso tan especial, tan raro, que tiene tantas cosas extrañas. Esta ni siquiera encajaría en la conspiración. Esto es simplemente raro. Serendipia, ya es una serendipia, ¿no? Sí. Una coincidencia casi imposible. Bueno, señores, vamos a cerrar la entrevista, que llevamos ya muchísimo tiempo. Santiago Camacho, un placer, un orgullo y un honor tenerte aquí en Noche de Misterio en Caracol Radio. Aquí tienes las puertas abiertas. Recomendadísimo tu podcast Tex a todos los oyentes de Noche de Misterio, y muchas gracias, amigo. Pues muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo, y cuando queráis, tenéis las puertas de mi casa abiertas también, y es un placer poder saludaros, que sois dos grandes amigos, y poder saludar a todo el público de Caracol Radio. Y así fue la entrevista con Santiago Camacho, autor del libro 20 grandes conspiraciones de la historia, un bestseller mundial y un gran conocedor de esta historia. Y realmente, ¿cuántas dudas levanta lo que sucedió el 11 de septiembre del año 2001 en el World Trade Center en Nueva York? Fijaros, por ejemplo, este dato tan curioso. El señor Morgan Reynolds, que fue consejero económico de George Bush, manifestó en una ocasión: es imposible negar el debate científico acerca del desplome de las torres y acerca de que la historia que nos habla el gobierno sea falsa. Un consejero económico de George Bush. Entonces, cuando uno oye esto, ya es como que dice, Dios santo, o sea, esto provoca dudas en muchísima gente. Alejandro Bernal, ¿quería comentar algo? Sí, Juanje, yo creo que cuando uno tiene que sobreexplicar algo, sobre todo un hecho que aparentemente es tan evidente, creo que desde luego tiene mucha cola por detrás y hay que tomarlo con pinzas. Ahora, no es la primera vez que sucede.
algo que podría catalogarse como un atentado falsa bandera. Usted comentaba en la primera hora el supuesto atentado en el Golfo de Tonquín. Hay que recordar que también en la guerra hispano-cubana también sucedieron hechos bastante curiosos y particulares que los norteamericanos utilizaron como justificación para una confrontación bélica con España. Y sin ir tampoco muy lejos, otro hecho que también marcó para siempre la historia del siglo XX, el ataque a Pearl Harbor. Cómo los japoneses en estado de beligerancia hicieron que mágicamente los Estados Unidos ingresaran a la Segunda Guerra Mundial para ser los salvadores del mundo en esta confrontación bélica. Sí, sobre todo la historia de 1898 del acorazado Maine, que entra al puerto de La Habana cuando Cuba ya está bloqueada por la fuerza naval norteamericana, y además el barco explota, obvio, le echan la culpa a la Armada Española. Esto provoca la guerra hispano-cubana, que hace que Puerto Rico siga siendo a día de hoy un estado libre asociado, que Guantánamo sea un trocito de Estados Unidos en Cuba, que la isla de Guam siga siendo norteamericana, y también hizo que Filipinas fuera durante un tiempo de los Estados Unidos. Y de lo que no cabe absolutamente ninguna duda a día de hoy es que la explosión vino del interior del barco por una comisión hispano-norteamericana que analizó los restos en los años 70, llegó a esa conclusión. Y a nivel curioso, a nivel anecdótico, aquí hicimos un programa que se llamaba Manipula y Reinarás, podéis escuchar el podcast, donde yo comentaba esta historia, pero con todo lujo de detalle. Y es muy chistoso porque si veis los comentarios que hay debajo del vídeo en la playlist de YouTube de Caracol, veréis que hay un señor que es un cubano, que es camionero a día de hoy en España, y el tipo me cuenta cómo él fue buzo de la Armada cubana y buceó en el Maine, que sigue estando los restos en el puerto de La Habana, y me corroboró, me dijo: amigo, yo he estado en el casco de ese barco y eso explotó desde dentro, sí o sí. Y me pareció muy curioso, y podéis ver el comentario repito, el vídeo el podcast se llama Manipula y Reinarás. Entonces, claro, el problema es esto, lo del cuento del lobo, ¿no? Como si alguien te lo ha hecho ya un par de veces, pues la tercera ya no sabes si sí, si no, o qué sucede. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta a través del numeral Conspiración Caracol? Sí, Juanje, aquí saludos de Ofelia Peña desde Bogotá, Débora en Argentina, Marieta desde Ámsterdam, que nos está escuchando en directo, y el gran viajero nos dice lo siguiente: ¿qué opinan sobre la tardía y negligente respuesta de la Fuerza Aérea estadounidense? Según he leído, y esto me parece curioso, dicen que aunque el jefe del Estado Mayor dijo que saliesen aviones y ante la menor sospecha de que estuvieran secuestrados, directamente que disparasen, que si luego esto no llegó a los pilotos porque en la cadena de mando se diluyó, todo el mundo estaba nervioso, también es raro. También es rarito, sí. Yo lo que he leído, la explicación oficial es esa, que aunque se dio la orden, realmente nunca llegó a los pilotos. Una historia infame, porque realmente la violencia y el terrorismo, querer imponer ideas a través del terror, es la actitud más asquerosa que pueden tener ciertas organizaciones, empezando por los grupos terroristas que por desgracia todavía actúan en este país. Ojalá todo esto dentro de poco sea simplemente un mal recuerdo. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico, porque está repleto de misterio.